La educación uruguaya está sumida en un marasmo, sin una construcción estratégica, sin un proyecto definido. Hubo varias reuniones de gobierno convocadas por el presidente de la República por el tema educativo, pero nunca se supo cuáles fueron las conclusiones de esas instancias, ni siquiera una línea o una hojita con algunos apuntes que nos dijera al resto de los uruguayos cuáles eran las propuestas que surgieron de tal reunión. Este alegato pertenece a Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, y forma parte de una columna que publicó este lunes en el diario La República. ¿Qué medidas concretas sugiere implementar ante esta situación que define como marasmo? ¿De qué serviría una nueva cumbre multipartidaria como la que viene reclamando, en sintonía con el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga? Teniendo en cuenta que ha escrito bastante en los últimos tiempos sobre educación, en los próximos minutos vamos a conversar con el doctor Pablo Mieres. Doctor Mieres, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto, encantado. En estas últimas columnas que usted ha escrito sobre cuestiones de educación, ha sido muy crítico con el presidente Mujica, con la actitud del presidente Mujica en esta materia. En la más reciente, esa que yo mencionaba recién, usted objetó la idea de Mujica de promover la formación técnica de jóvenes del interior del país que provengan de familias de bajos recursos. En otra columna anterior había cuestionado el comentario que Mujica le hizo a un grupo de estudiantes, donde afirmó que los problemas de la educación se dan aquí, pero también se dan en otras partes del mundo. Y podría citar otros ejemplos. ¿Por qué apunta tan directamente contra Mujica? No es que apunte contra Mujica, él habla de cosas sueltas en materia educativa, y a mí me parece que lo que está faltando es una política, una orientación general. Entonces me preocupa mucho ese lanzar al aire, medio al voleo, soluciones puntuales para cosas muy concretas, cuando en realidad lo que tenemos que discutir es una estrategia educativa. Y también porque me parece que el propio Mujica se está contradiciendo con su comienzo de gestión. ¿En qué sentido? En el sentido de que él había señalado con claridad que para él la educación debía ser una política de Estado, que debía construirse sobre la base de acuerdos entre todos, y de hecho tuvimos el funcionamiento de un grupo multipartidario que generó un resultado, un documento donde había algunas diferencias, pero transcurrido un año y pico, nosotros le planteamos a través del secretario de la Presidencia la posibilidad de convocar nuevamente al grupo multipartidario, y se nos contestó de que estaban de acuerdo, pero nunca se hizo efectivo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en mayo. En mayo, me acuerdo que cuando estábamos celebrando los 200 años de la Batalla de las Piedras, yo hablé con Brexia y Brexia me contestó que efectivamente Mujica veía con buenos ojos la convocatoria nuevamente del grupo multipartidario, porque además uno escucha a esta altura a mucha gente del propio gobierno, en lo que podemos llamar el staff político, y está claro que hay coincidencias muy grandes con las críticas que nosotros veníamos haciendo desde antes. Astori, el documento del Partido Socialista, unas declaraciones de la vertiente artiguista a través del senador Rubio, incluso una nota que el Nuevo Espacio mandó la semana pasada al ministro Ehrlich. Todo va en la misma dirección, es decir, se han identificado, yo creo, han convergido las críticas en una misma idea, pero el problema es que no se ejecutan. Entonces, acá hay como una especie de distancia entre lo que de alguna manera es los dirigentes políticos del Frente Amplio y la conducción concreta de la educación a cargo de un gobierno que es también del Frente Amplio. Y le digo más, si yo siento en una mesa a técnicos de primer nivel de los 4 partidos, que los hay, porque esa es la otra paradoja. En el Uruguay tenemos técnicos de primer nivel. Yo puedo nombrar Ricardo Vilaró, Fernando Filgueira, del Frente Amplio, Pablo da Silveira, Daniel Corvo, del Partido Nacional, Renato Perti, Germán Rama, Partido Colorado, José Rila, Javier Lacida, Denis Baillán, del Partido Independiente. Y estoy seguro que en una jornada se ponen de acuerdo sobre todo lo que hay que hacer. Entonces a mí me da una gran pena, porque mientras tanto la sensación que uno tiene es que los chiquilines sienten que son incapaces o burros, o que la frustración es culpa de ellos, y en realidad es el sistema que está funcionando muy mal y que tiene problemas de distintos niveles, y que son problemas reversibles en la medida que acordemos una política y vayamos para adelante atrás de ella. Usted algo ha dicho ya, usted algo avanzó en esta respuesta anterior, pero veamos
más precisamente, ¿de qué serviría un encuentro multipartidario como el que usted viene reclamando, como también reclama Larrañaga? Sí, justamente para definir una política y una estrategia. Yo creo que... Pero ¿qué resultados, digamos, concretos, yo creo que qué resultados palpables podrían políticos salir de la discusión entre todos los partidos? Sí, yo creo que tiene que haber un cambio de conducción. ¿No se corre el riesgo de que el esfuerzo termine tan solo en un documento nuevo, como otros que ha habido en el pasado claro, que después no se traducen en la práctica? Yo creo que tiene que haber cambios en la conducción de la educación. Bueno. Sí, yo creo que nosotros hemos planteado... Ese es un punto trascendente en el planteo. Totalmente, porque... esa reunión multipartidaria, ese acuerdo multipartidario tiene que conducir básicamente, o como primer medida, a una renovación del CODICEN y de los consejos desconcentrados. Particularmente de los consejos desconcentrados, particularmente. Yo creo que particularmente el Consejo de Enseñanza Secundaria y seguramente también el de Formación Profesional de UTU, de la técnica, deberían tener una revisión, porque si no el problema que hay es que uno define líneas, pero la ejecución concreta queda en manos de los consejos desconcentrados. Y ahí es donde la cosa tiene otra orientación. Pruebas al canto, nosotros hemos escuchado cosas impresionantemente sorprendentes de parte de algunos de los consejeros, y me parece que hay un error de base, que yo no sé si eso es reversible, pero evidentemente cuando en la ley de educación que aprobó el Frente Amplio, y ya el hecho de haber aprobado una ley de educación con un voto de diferencia, contra el voto en contra de medio país, ya es un error, porque una ley general de educación tiene que tener un consenso mucho más amplio, es un tema muy, muy importante. Pero uno de los errores de esa ley de educación, que tiene aciertos, por cierto, por ejemplo, la propuesta de crear un instituto de evaluación educativa, me parece que es muy importante, separar el ciclo básico del ciclo profesional en secundaria, también es importante, pero tiene un gran error, que es haber aumentado el peso corporativo en la conducción de la enseñanza. Me estoy refiriendo a la incorporación en el CODICEN y en los consejos de representantes de los órdenes, que en definitiva son los gremios, que son los que han puesto el palo en la rueda históricamente en la educación, desde la reforma de Rama, donde fue el principal opositor, los gremios fueron los principales opositores, y hoy vemos, todos tenemos que reconocer que en la propuesta de reforma de Rama hay la mayor parte, hubo cosas muy positivas que se aprobaron y otras que no se lograron avanzar por la oposición gremial y en ese momento también del Frente Amplio, y que sin embargo hoy se llega a la conclusión de que eran pasos que había que dar, como por ejemplo pasar del régimen de asignaturas en el ciclo básico a un régimen de áreas de conocimiento. Yo diría más, yo creo que hay que ir a un sistema de 9 años de formación básica y luego 3 años con muchas transversalidades, en donde uno puede optar por un camino más preuniversitario, otras cosas más técnicas, en fin, distintas salidas, pero hay que hacer una transformación institucional. De eso me gustaría hablar enseguida, pero usted estaba mencionando el antecedente de la reforma Rama, lo que se implementó y lo que quedó por el camino, a raíz del cuestionamiento que hacía a la presencia más fuerte que ahora tienen los docentes en particular en los consejos de la educación. Una novedad que vino con la ley que se aprobó en el periodo de gobierno anterior. ¿Cómo encaja esa pieza en estos cambios de autoridades que usted entiende deben surgir de una reunión de la multipartidaria? Yo creo que hay que revisar esta integración. De hecho, nosotros estamos presentando un proyecto de ley. Hemos presentado usted uno ya lo había anunciado hace tiempo. Y estamos presentando uno con respecto a ANEP, porque nos parece que es un error y que es una de las claves de la piedra en el zapato. Pero por supuesto también uno no es tonto, sabe que para llevar adelante un proyecto de cambio también hay que dialogar con los actores y los docentes organizados son actores y los funcionarios también. Lo que no podemos es quedar presos de una mirada particularista. Entonces hay que dialogar para buscar cuáles son los puntos de encuentro, pero también hay que estar dispuesto en aquellos puntos donde no haya encuentro, pero claramente es decisivo avanzar, porque la conducción de la educación debe ser una conducción política.